El pasado 8 de mayo, la Corte Suprema zanjó definitivamente el litigio entre la Universidad Central y el Fondo de Inversión Privado Norte-Sur. La contienda legal comenzó en el año 2012, cuando el grupo de inversiones mandó a la Casa de Estudios por presunto incumplimiento del acuerdo marco de asociación. Finalmente, los tribunales le dieron la razón a la Universidad Central. Pero vamos a conversar de la relevancia de esta resolución en un caso emblemático de supuesto lucro. Nos acompaña el presidente de la Junta Directiva de la UCEN, Ricardo Napadensky. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Gracias y gusto saludarla, Magdalena. En primer lugar, ¿por qué existía este acuerdo de asociación? Y es que podemos narrar los hechos desde el origen para que quede relativamente claro qué fue lo que ocurrió en el mes de mayo. Sí. Bueno, con el afán de avanzar en su plan de desarrollo corporativo, la Universidad Central en el año 2010 inició conversaciones con el Fondo Privado Norte-Sur con el objeto de implementar dicho plan de desarrollo corporativo. Plan de desarrollo corporativo que implicaba inversiones que la universidad obviamente no tenía de su disposición como para abordar de inmediato aquellos desafíos. Esto derivó finalmente en este marco de acuerdo con el Fondo Privado Norte-Sur, que al ser dado a conocer a las instancias académicas y a la comunidad en general, se observaron una serie de aspectos que pudieran haber sido calificados como contrarios a lo que la ley decía, sobre todo respecto del lucro. Puesto que este marco de acuerdo de alguna manera derivaba en una sesión de las facultades de administración que tenemos los académicos en la Universidad Central de Chile, y de... Explíquenos bien, ¿eso es la venta de la universidad? En el fondo podría haber sido considerado la venta de la universidad. Ya, lo que se planeaba entonces en el año 2010 era la venta de la universidad. ¿Por qué no se concreta finalmente la venta? Porque la propia comunidad, de acuerdo a sus propias instancias institucionales, decidió que este modelo no era el modelo adecuado para lo que la universidad tiene pensado en su desarrollo. Y es así como nosotros hicimos una observación, se retiraron las modificaciones que el estatuto tenía que tener y que estaban en el ministerio para seguir dialogando respecto a cómo podría implementarse dicha alianza estratégica. Finalmente, el fondo privado desestimó el seguir conversando con la universidad, resolvió el marco de acuerdos unilateralmente y nos notificó de la demanda, ¿no es cierto?, arbitral, que finalmente, pasando todas las instancias judiciales, como usted bien lo dijo, llegó a la ilustrísima Corte de Apelaciones, luego a la excelentísima Corte Suprema, quien falló favorablemente a los planteamientos de nuestra Casa de Estudios. Lo que pedía entonces este grupo de inversiones era un pago de 1.000 millones por compensatorio. ¿Eso era? Eso era. Claramente sus argumentos... Porque no se concretó la compra. Porque no se concretó en el fondo esta alianza estratégica, que hubiera devenido en la cesión de la propiedad. Por lo tanto, como usted bien dice, si no lo decía así, podría haberse entendido como una compra de la institución. Usted dice, bueno, y lo vamos a hablar así en fácil para que todo nos quede claro, que esta asociación, o este acuerdo no se concreta porque finalmente desde la universidad, desde la Casa de Estudios, no son compatibles al menos los proyectos educativos que tenía en este caso el grupo de inversiones Norte-Sur con los que tenía la Universidad Central. ¿Eso es así? Mire, más que ver la compatibilidad o no de los proyectos educativos de Norte-Sur... En específico, ¿por qué desisten de hacer este acuerdo desde la universidad? A ver, porque no nos parecía pertinente hacer el traspaso de la propiedad al Fondo Privado Norte-Sur. Usted habla del inmueble. Hablo de todos los activos de la universidad, partiendo por los bienes inmuebles que son de propiedad de la corporación, Universidad Central de Chile. Y desde luego, menos aún en la sesión de las facultades de administración que tiene la Junta Directiva, ¿no es cierto?, de nuestra institución. Y por ende, los académicos. ¿Qué es lo que esperaba en este caso el Grupo Norte-Sur con la Universidad Central? Mire, yo si tengo que emitir un juicio, creo que es hacer un buen negocio. Ellos no tienen una la inmobiliaria, entendiendo que ellos querían quedarse con los activos. Hablemos de un negocio de educación. Yo creo que el proyecto Universidad Central, que ya es un proyecto que tiene 32 años,
es un proyecto serio, es un proyecto bastante único en lo que es hoy día el concepto de universidades privadas en Chile, y creo que tiene el suficiente prestigio como para querer acceder a él. Entonces, yo diría que la intención es precisamente acceder al control de la institución. Y eso a la comunidad no le pareció adecuado, y por eso es que dentro de la legalidad, bueno, hicimos todo lo que era necesario hacer para, desde esa institucionalidad, dejar sin efecto este marco de acuerdo. Nosotros pedimos plazo para seguir conversando respecto de esto, cosa que estaba contemplado en el marco de acuerdo, y fue el fondo privado el que desestimó seguir conversando con la universidad. Y luego los demandan por este fondo compensatorio de 1.000 millones. Yo revisaba en la prensa que indicaban desde la Casa de Estudio que es improcedente poder realizar un pago de esta envergadura. ¿Es así es, no solo improcedente, sino que gravemente lesivo para la propia corporación. Afortunadamente, las instancias superiores judiciales le dieron la razón a la Universidad Central. ¿Cómo evalúa usted ese fallo y que la justicia se haya proclamado de la forma en que lo hizo en momentos donde el lucro en torno, ¿cierto?, a las casas de estudio ha sido un tema de debate central en los últimos años? Sí. Mire, yo diría que es, como se dice, ¿no es cierto?, es un fallo absolutamente paradigmático en este minuto, porque de alguna manera yo creo que vuelve, ¿no es cierto?, a rescatar los planteamientos de una universidad como la nuestra, que efectivamente no tiene fines de lucro, que no tiene dueños. Bueno, no debería tener ninguna universidad fin de lucro. Así dice la ley. Así dice la ley. Nosotros, por lo menos desde el punto de vista nuestro, podemos asegurar que no tenemos fines de lucro, no tenemos dueños. Los dueños de todos los activos es la propia corporación, administrada por sus académicos. Segundo, no solo no tenemos dueños, sino que tenemos controladores de ninguna especie, ni grupos, ni políticos, ni religiosos, ni tampoco de interés económico. Por lo tanto, este es un modelo muy singular en la educación superior de Chile, y nosotros creemos que es el momento de relevarlo y rescatarlo como una posibilidad concreta, ¿no es cierto?, de caminar hacia las reformas educacionales que hoy día se está discutiendo en el país. Cuando en el año 2010 se llega a este marco acuerdo, ¿cuál era la necesidad que tenía la Casa de Estudio de poder efectivamente realizar este tipo de vínculos? Mire, yo creo que esto fue un error, como lo he calificado en otras oportunidades, una mirada absolutamente apresurada de la Junta Directiva de aquel entonces, que quiso acelerar un plan de desarrollo estratégico que contemplaba la inversión para echar a caminar proyectos, ¿no es cierto?, en el área de la salud, por ejemplo, que son tremendamente costosos, y que no tenían, en mi opinión, los respaldos suficientes aún para poder concretarlos. Ese apuro, que evidentemente la universidad con sus recursos propios, que por lo demás son los recursos que provienen de sus servicios, la universidad, como he dicho, no tiene controladores ni tiene ningún respaldo económico de ningún grupo, son los propios recursos de la institución. Nosotros no podemos invertir lo poco que tenemos en la continuidad de nuestro proyecto en acelerar propuestas de desarrollo que no tienen el respaldo adecuado. Y por eso es que lo sometimos a revisión, que estaba contemplado, como digo, en el marco de acuerdo, y finalmente decidimos echar pie atrás. Y yo creo que hoy no podría ocurrir una cosa de este tipo. Entonces es relevante lo que ha hecho la Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por cual yo creo que pone en su lugar, contextualizando este caso tan emblemático que fue el que dio origen a la discusión del lucro en la educación superior. Si este marco de acuerdo se hubiera concretado y efectivamente el Grupo de Inversiones Norte-Sur hubiera podido desarrollar el plan de desarrollo, la propuesta de desarrollo, así lo ha definido usted, ¿cuál sería la situación hoy de la Universidad Central, que sí tendría un grupo controlador por detrás y que tiene personas, o al menos todas las personas que están ahí, tienen algún origen conocido desde el punto de vista de lo político? Sí. Mire, yo no me atrevería a señalar con precisión cuál sería hoy día el destino, obviamente, pero lo que sí puedo decirlo con absoluta certeza es que estaríamos sujetos a un cambio importante, desde luego de los estatutos de la corporación, segundo, de la configuración y de la forma
cómo se eligen, ¿no es cierto?, las autoridades superiores en la institución. Por lo tanto, pasaría a ser controlado por el Grupo Norte-Sur. Eso es lo que hubiera ocurrido. ¿Qué pasaba después? Bueno, cualquier cosa puede haber pasado, ¿no? Y eso es incompatible con el proyecto Universidad Central, que, como digo, ya tiene 32 años de vida. Usted hablaba que, bueno, la directiva comete un error, ¿cierto?, precisamente con este marco de acuerdo, pero en búsqueda de un plan de desarrollo, y que es costoso, y lo hablaba usted en el área de la salud, que tiene un costo además significativo, conociendo, como usted bien ha señalado acá, cuál es el ingreso que tiene la casa de estudio. Por lo tanto, ¿cómo se lleva a cabo una propuesta de desarrollo paralela que no sea con un grupo que pueda, en este caso, controlar la universidad, o no han podido materializar este plan de desarrollo? Es que yo creo que el plan de desarrollo tenía una mirada, como digo, equivocada. Nosotros permanentemente estamos en revisión. ¿El plan era el equivocado? Sin duda. Que lleva finalmente a este acuerdo Sin que para duda, usted equivocado. Porque hace como imprescindible, ¿no es cierto?, recurrir a fondos que no tenemos para implementar ese plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que es cuestionable. Yo creo que ahí está el error en la mirada. Hoy día nosotros, y siempre lo hemos hecho como institución, estamos en permanente revisión de los planes estratégicos corporativos. Y actualmente tenemos implementado el plan estratégico corporativo 2010-2015 y estamos ya pensando estudiar lo que viene en el próximo quinquenio. Y la verdad es que no es necesario llegar a este tipo de alianzas estratégicas para desarrollar el proyecto educativo de la institución por un lado y el plan estratégico corporativo por otro. Solo que hay que ir con los tiempos un poquitito más controlados. Nosotros no podemos implementar de la nada proyectos que pretenden, ¿no es cierto?, cambiar un poco, diría yo, el foco que tiene la institución en este minuto. Usted conoce, al menos, ¿cierto?, por lo que le ha tocado a propósito de este caso, el Grupo Norte-Sur, quienes están, ¿cierto?, precisamente en este grupo, y si es que más tienen participación en otros ámbitos de la educación. Tuve posibilidad, cuando fui elegido presidente de la Junta Directiva, de conversar con miras a evitar esta demanda arbitral con el entonces presidente de ese grupo, que era don Vicente Carú. Y la verdad es que no logramos llegar a ningún acuerdo y finalmente el grupo decidió iniciar y entablar la demanda arbitral. No sé exactamente cómo se compone hoy día el directorio. Sé que hubo cambios en la propiedad de Norte-Sur y que hay un enfoque distinto hoy día. Y hasta donde entiendo, hay algunos directores que están emprendiendo otro tipo de actividades relacionadas con la educación. Entonces yo, la verdad es que en el fondo Norte-Sur, salvo el haberlos conocido por esta vinculación que afortunadamente favoreció a la Universidad Central, no tengo más información. Luego de este fallo, ¿cierto?, que favorece, usted lo ha dicho, a la Universidad Central, usted no tiene ya ningún vínculo precisamente con el Grupo de Inversiones Norte-Sur. No lo he tenido, salvo en mi calidad de presidente para evitar la demanda de la Junta Directiva y para evitar esa demanda. Bueno, cosa que no se pudo. Bueno, una demanda por 1.000 millones, eso era compensatorio por el no acuerdo alcanzado en el año 2010, cuando esto se somete a revisión y finalmente deciden echar pie atrás a lo que había decidido el directorio en aquel momento de la Universidad Central, que era poder contar con el respaldo del grupo de inversiones para poder echar mano, o al menos echar a andar, otro plan de desarrollo. Son 1.000 millones de pesos, son 1.000 millones, ¿cierto?, sí, que de haber fallado de otra manera, la universidad hubiera tenido que pagar algo. Sin duda. Eso hubiera sido habría sido tremendamente lesivo, importante a los intereses de la institución, que no son más que los intereses de su comunidad, de la educación en el país y particularmente de sus estudiantes. Porque nuestra corporación reinvierte absolutamente todos sus excedentes, como manda la ley. O sea, nosotros lo que hacemos es cumplir con la ley, pero más aún, cumplir con la misión y la visión de nuestro propio proyecto, ¿no es cierto?, como Universidad Central. Hay distintas casas de estudio, en el ámbito de la educación uno se conoce, ¿cierto?, y conoce cómo operan el resto de las casas de estudios, que muchas de ellas tienen detrás algún grupo controlador. Así es. ¿Qué visión y qué opinión tiene usted de eso? Y se lo pregunto porque de haber sido distinto lo que ocurrió en el año 2010, la universidad hoy día estaría controlada por grupo. Seguramente. Mire, yo no tengo una buena opinión de la educación como un negocio.
en nuestro parecer, la educación es una actividad de servicio, ¿no es cierto?, social y público. Y naturalmente, en ese enfoque no cabe el lucro dentro de la educación. La ley además lo sanciona así, por lo menos para las universidades, en materia de educación superior. De suerte que yo creo que el interés de grupos controladores podría ser discutible. Nosotros por lo menos pensamos que no debe ocurrir en nuestra institución. Y lo que yo puedo decir es que mientras yo sea presidente de la Junta Directiva, ¿no es cierto?, y tengamos nuestro proyecto, que ya lleva 32 años, como el norte y la misión de nuestra institución, eso no va a ocurrir, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartir su opinión respecto a este fallo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes, Macarena.